Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. El amor de Dios y su justicia. El conflicto cósmico. Lección 9. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Lucas 14:28. Dios en la eternidad determinó los gastos, el costo de su plan, y así aseguró el acabar su plan. Los gastos, el costo era lo suficiente para superar cualquier circunstancia o contratiempo que se presentase en el desarrollo de su plan. Así que para Dios no es ningún conflicto. Lo solucionó en la eternidad antes de que se manifestase. Así es su sabiduría. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prósperos tiempos por amor de vosotros. ¿Previó Dios que el mal iba a ocurrir? No, rotundamente no. Dios es absolutamente inmutable en su esencia y atributos. No es menos inmutable en sus planes y propósitos. Infinito en sabiduría. No puede haber error en su concepción. Infinito en el poder. No puede haber fracaso en su realización, porque ha determinado el costo. Además, con los gastos, el costo, determinó la erradicación total y completa del contratiempo, entre comillas, en la eternidad. El resultado de dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña se parece al trigo en el crecimiento. Solamente se diferencia del trigo porque no lleva fruto. Y el que cosecha la aparta. Y nosotros no somos los que cosechan. Nuestra única responsabilidad es ser trigo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es el destino de Satanás. Ya estuvo determinado antes de la fundación del mundo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El énfasis para nosotros es estar inscrito en el libro de la vida. Para cuando el hombre es puesto aquí en la tierra, en Edén, ya Satanás había sido arrojado a la tierra de Edén. ¿Qué nos dice esto de Edén? Que es que está en un lugar, en algún lugar en el universo. No está en la eternidad, que es donde reside Dios, Elohim. Es Edén movible y es el lugar donde Dios se manifiesta. Dios no vive en Edén. Dice Juan, nadie ha subido al cielo, excepto el que bajó de allí, es decir,
el Hijo del Hombre. Así es que Satanás no estuvo nunca en la eternidad, en el cielo, donde reside Dios. Estuvo en Edén. Dios vive en la eternidad, no dentro del tiempo, no dentro del universo. Dios creó al hombre, Adán, y formó a la mujer. La sacó de Adán. Dice, sin embargo los hiciste un poco menor que Elohim, y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Es decir, lo que dice Génesis 1:26. Tengan dominio sobre todo lo creado. Yo dije, vosotros sois Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y con ello, el mayor regalo que pudiese darnos, un poder que Él mismo tiene en Él. En Él se llama voluntad soberana. En nosotros se llama libre albedrío. Este poder libre albedrío es peligroso. Diría yo, es un arma de doble filo. Porque daría al hombre el poder de volverse contra Dios. Esta es la razón por la cual la voluntad o libre albedrío debe ser regulada. No se puede dejar que la voluntad o libre albedrío esté desenfrenada. Esta es la razón por la cual Dios creó las leyes. Las leyes no son para coartar la voluntad o libre albedrío. No son creados para sofocar la voluntad o libre albedrío. Son creadas para regularla, para que el uso del libre albedrío sea hacia lo correcto. Porque el libre albedrío, voluntad no regulada, destruirá. No solo a ti, sino a las personas que están a tu alrededor. Somos las únicas criaturas que tienen el poder de determinar y diseñar el cambio que deseemos. El cambio que uno quiera o se nos antoje. Y esto nos hace peligrosos. Un perro no puede decidir convertirse en vaca. Pero nosotros sí podemos decidir, soy hombre, pero quiero ser mujer. Así de peligroso es este poder. Adán hizo uso incorrecto de su libre albedrío desobedeciendo. Y el mal se originó. Y otro empezó a regir su vida. Tuvo miedo y se vio desnudo. La pregunta es, ¿por qué Dios lo arrojó a la tierra? ¿Por qué no lo arrojó a un planeta desierto? Porque este es el lugar donde podía ser confinado. La maldad se originó en Lucifer, también llamada iniquidad, que es pecado que no se ve. Como ejemplos, celos, la envidia, etc. Era su propia naturaleza, manifestándose, y por la multitud de sus contrataciones, pecó, a tal punto que quiso dar un golpe de estado. Y para él, esto es lo interesante, no hay misericordia. Recordando que misericordia es posponer el juicio y la condenación para dar paso al perdón. No es hijo, no es Elohim, no es de la misma esencia que es Elohim, por lo cual está destinado a ser destruido.
arrojándolo de Edén, donde Dios se manifiesta, a la tierra para su confinación. La promesa de Génesis 3:15 echa a Satanás de que mi hijo va a venir en carne se cumplió 4000 años después. Antes de empezar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto por el Espíritu Santo, no sin antes haber sido partícipe de dos bautizos, el de agua y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, ¿cuál es el objetivo de la tentación? Que pequemos. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Después de haber pecado, separarnos de Dios. Esto hizo Satanás con Adán y Eva. El pecado nos separó de Dios. ¿Qué quería Satanás evitar? Que Jesucristo vaya a la cruz. ¿Qué poder utilizó para vencer la tentación nuestro Señor Jesucristo? ¿El de su Padre? El poder del libre albedrío, mediante su uso correcto, obedeciendo a lo que es escrito. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo le dejó. Pero Lucas dice de esta manera, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. También dice Santiago, presentando una fórmula para que el tentador se vaya. Dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo rige Dios nuestras vidas? Mediante mandamientos, decretos, estatutos, los cuales se obedecen. Como sabe un padre, sus hijos le aman, solo y únicamente cuando le obedecen. Resistid al diablo, haciendo uso de nuestro libre albedrío correctamente, obedeciendo el mandamiento, y huirá de vosotros. De esta forma hizo el Señor Jesucristo. Ahora imagínense si esto lo hubiera hecho Adán, Eva, Caín, y los 7 billones de personas actualmente. ¿Qué pasaría con él? Estaría confinado aquí hasta el momento de su destrucción. ¿Conflicto? Hasta aquí nuestra contribución a la lección.